Muy bien, hasta aquí nosotros hemos visto el circuito eléctrico y los componentes de un circuito eléctrico sencillo, que son voltaje, conductor, interruptor y load o resistencia. Estos cuatro elementos son los que componen un circuito eléctrico sencillo. Hemos visto la definición de cada uno de ellos, pero ahora toca ver los parámetros que intervienen en un circuito eléctrico. ¿Cuáles son? Voltaje, corriente eléctrica, resistencia, potencia y energía. Y vamos a empezar con el primero, que es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Bueno, nosotros sabemos que el voltaje también, sinónimos del voltaje con otras palabras, se expresa como la tensión, se le conoce también como potencia, como fuerza electromotriz, y también se le conoce como diferencia de potencial, que esta es la parte más importante que vamos a analizar el día de hoy. Dice pues la definición que el voltaje es la fuerza eléctrica o energía que, al ser aplicada a las cargas eléctricas, estas se ponen en movimiento. Cuando nosotros proporcionamos la fuerza, energía, la fuerza, empuje, energía, para que estas cargas eléctricas se pongan en movimiento, que son los electrones. Y esto constituye lo que conocemos como corriente eléctrica. Muy bien. También de manera matemática se considera que el voltaje es derivada de la energía con respecto de la carga. Pero resulta que la energía, su unidad de medida en el sistema internacional son los joules, y la carga los coulomb. Entonces el voltaje está expresado en joule sobre coulomb. Pero en nuestra clase nosotros no vamos a utilizar estos términos. Simple y sencillamente vamos a decir que el voltaje está expresado en volts. Para la ingeniería eléctrica, para nuestra ingeniería eléctrica, lo más relevante, lo más importante siempre es la diferencia de potencial. Por eso aquí la encerré en esta partecita. Que existe esa diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Debido a lo anterior, se utiliza la notación con doble subíndice. Vamos a ver en qué consiste eso. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un circuito eléctrico, el cual está constituido por un voltaje, 3 resistencias y conductores. Es un circuito serie. Aquí se están aplicando 20 voltios y nos dice que en este punto hay 20. Aquí hay 15, aquí hay 6 y aquí hay 0. Así es como están distribuidos los voltajes en cada uno de los puntos que señalo. Así pues, nosotros tenemos aquí un símbolo que se conoce como símbolo de tierra o ground. Se conoce como ground o tierra, que abreviado se expresaría como GND, este simbolito que tenemos. Y típicamente este símbolo es el negativo de la fuente de alimentación, y ahí en ese punto también típicamente es 0 voltios. Entonces, si nosotros queremos checar un voltaje, ponemos nuestro aparato medidor en prueba de voltaje de corriente directa, y estas dos puntitas que tenemos aquí tenemos que ponerla en los puntos donde yo quiero checar el voltaje. Por ejemplo, imagínense que me piden el voltaje del punto A al punto B. Me piden el voltaje del punto A al punto B. ¿Qué haría? Pues tengo que poner yo una punta en A y la otra la tengo que poner en B para que exista una diferencia de potencial. Siempre el primer subíndice es donde voy a poner la punta positiva o la punta roja. Y en el segundo subíndice es donde voy a poner la punta negra o negativa. Eso siempre tenemos que hacerlo. Entonces, pues si me piden el voltaje del punto A al punto B, yo tengo que poner así mis puntas del multímetro para checar ese voltaje, es decir, en paralelo con la resistencia. Y entonces vamos a ver cuánto voltaje hay. En el punto A dice que hay 20 voltios.
Pero como estamos hablando que es la diferencia de potencial entre dos puntos, entonces sería menos lo que hay en el punto B. En el punto B hay 15 voltios. Entonces esto sería igual a 20 menos 15. Es decir, tenemos nosotros 5 voltios positivos. Eso es lo que tenemos. O sea que cuando yo les pregunte voltaje entre el punto A y punto B, si me dicen 20, están mal. Si me dicen 15, están mal. Si me dicen 35, requete mal. Debe de ser la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Pero ¿qué pasaría si a ustedes les piden el voltaje ahora, fíjense bien, del punto B al punto A? Ah, caray. Ahora le están poniendo o les están pidiendo que el punto B, ya saben que ahí es donde vamos a poner el positivo. Y en el punto A es donde vamos a poner el negativo. En el primer subíndice tienen que poner el positivo. Así que en el primer subíndice ponemos nosotros nuestro positivo. Ahora lo vamos a poner aquí, el positivo en B. Y ahora el negativo lo vamos a poner en A, porque así caprichosamente nos lo están pidiendo. Y ahora entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en B tenemos nosotros 15 voltios. Como el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, sería 15 menos, porque es la diferencia de potencial, el voltaje existente en el punto A, que son 20. ¿Y qué observamos? Pues observamos que es 15 menos 20 para darnos un voltaje de menos 5 volt. Si en un examen yo les pido que me den el voltaje existente entre el punto B y A, como en este circuito, y me ponen más 5, está mal. Así que tienen que poner menos 5. Por último, si a ustedes les dijeran, dime el voltaje que existe en el punto B, y ya, es todo lo que les dan. Entonces, oye, pero sí, me estás pidiendo el voltaje en B, pero con respecto a qué otro punto. O sea, yo no puedo checar el voltaje nomás así. No puedo yo nada más poner esta puntita aquí y ya con eso poder checar un voltaje, porque nomás estoy poniendo una punta. Así no se puede, definitivamente que no. Cuando sea el caso, cuando sea el caso que no les den este dato de aquí, vamos a dar por hecho que lo que les están pidiendo es el voltaje del punto B con respecto a tierra o negativo. Si no les dan el subíndice número 2, están presumiendo que les están diciendo que con respecto a tierra, con respecto al negativo. Para el caso que nos ocupa entonces, en el punto B tenemos 15 voltios. Menos, porque es la diferencia potencial, lo que hay en tierra, que sería 0. Entonces sería aquí 15 menos 0, para hacer un valor de 15 volt, como lo estamos observando. Muy bien. Es bien importante que cuando no les den el subíndice, cuando aquí falte el subíndice, cuando falte, van a considerar que este es el tierra, con respecto a tierra. Vamos a ver ahora este ejercicio que tenemos aquí. En este ejercicio es un poquito más complejo. Ahora ya tenemos voltajes negativos, voltajes positivos, y es muy importante que ustedes reaccionen al respecto. Por ejemplo, ahora nos están pidiendo el voltaje del punto, por ejemplo, 4 al punto 6. Nos están pidiendo el voltaje del punto 4 al punto 6. Recuérdese que el punto 4 es donde van a poner su positivo y en el 6 es donde van a poner su negativo. Entonces nosotros tenemos que poner nuestro multímetro de tal manera que el positivo quede en el 4 aquí y en el 6 el negativo. Así es como se debe checar ese voltaje o diferencia de potencial entre el 4 a 6. Vamos a ver cuánto nos da. Tenemos nosotros en el 4 tenemos 10 volts. Menos, porque es la diferencia de potencial, el voltaje existente en el punto 6. En el punto 6 menos 6. Vamos a ver cuánto nos da. Quitamos paréntesis aquí, nos queda 10. Para quitar este paréntesis es menos por menos, que sería más 6.
y el voltaje final sería 16 volts. Vamos a ver ahora qué pasaría si les piden el voltaje del punto 6 ahora al punto 4. Las cosas cambian. Ahora sería en el punto 6 que tenemos menos 3 volts. Menos, porque es la diferencia de potencial, lo que existe en el punto 4, que sería 10. Y entonces sería menos 3 menos 10, que es igual a menos... ¿Sí? Aquí me equivoqué. A ver, aquí me equivoqué. En el punto 6 eran 3, aquí eran 3. Aquí exactamente eran 3, aquí me equivoqué. Entonces aquí va a ser menos 3 más 3 para hacer un total de 13. Y cuando nos piden el voltaje del punto 6 al punto 4, así sería. Sería menos 13 volt. Nótese lo que ocurre. Vamos a ver otro ejercicio. Supóngase que nos piden el voltaje del punto 2 al punto 4. Voltaje del punto 2 al punto 4. ¿Cuánto tenemos en el 2? 5 volt. Menos, porque es la diferencia potencial, lo que hay en 4, que sería 10. Conclusión sería 5 menos 10 igual a menos 5 volt. Eso es lo que tendríamos. Y así sucesivamente tendríamos que realizar estas operaciones para poder determinar los voltajes existentes en estos distintos puntos. Muy bien. Ahora, el voltaje se expresa en volt. Es la unidad de medida, el volt. Muy bien. Entonces, la unidad de medida es el volt. El volt. El volt es la unidad de medida. Es decir, el volt es el 1. Pero cuando queremos nosotros expresar cantidades más grandes, utilizamos nosotros el kilovolt. Por ejemplo, cuando queremos utilizar cantidades más grandes, utilizamos el kilovolt, el cual equivale a 1 por 10 a la 3. Y si queremos cantidades más grandes, entonces sería el megavolt, que sería una M grandota y una B chiquita, y es 1 por 10 a la 6. Si queremos una cantidad todavía más grande, entonces sería el gigavolt, que vendría siendo GB, y que esto es 1 por 10 a la 9. Y si todavía queremos algo más grande, teravolt, que vendría siendo TB, que es 1 por 10 a la 12, perdón, a la 12. Todos estos que tenemos aquí son conocidos como múltiplos y sirven para expresar en aquellas ocasiones, para expresar el voltaje en aquellas ocasiones que son cantidades muy grandes. Pero puede ser lo contrario, que queramos expresar cantidades muy pequeñas. Entonces, si queremos cantidades pequeñas, lo que utilizamos es el milivolt, que viene siendo una M chiquita y una B grandota. Y esto es una milésima del volt, 1 por 10 a la menos 3. Y luego sigue el microvolt, que viene siendo una letra llamada mu del alfabeto griego, y la B, que viene siendo una millonésima parte, 1 por 10 a la menos 6. Y luego viene el nanovolt, que viene siendo una N chiquita, una B grandota, y es 1 por 10 a la menos 9 de volt. Y tenemos el picovolt, que viene siendo una P y una B, V, 1 por 10 a la menos 12. Estas cantidades que tenemos aquí, decíamos, estos son múltiplos, y estos de aquí se conocen como submúltiplos. Y estos sirven para expresar cantidades
pequeñas de nuestro voltaje. Ya habíamos hecho este experimento. Aquí tenemos nosotros nuestro aparato que va a medir voltajes, y ahorita vamos a tratar de ver cuánto voltaje nos da este limón. A ver cuánto voltaje, es una reacción química, a ver cuánto voltaje nos da. Pero es muy importante aquí en el aparatito observar, lo voy a acercar, porque es importante observar que aquí ahorita en este momento está una M chiquita y una B, que significa que son milivolts. Entonces, a la hora de nosotros hacer una medición, tenemos que fijarnos, el aparato nos va a dar un valor. Sí, el aparato en su pantallita nos va a dar un valor. En la pantalla nos va a dar un valor aquí. En su pantallita nos va a decir, por decirlo, nos va a decir 230, y aquí les va a poner unas letritas. Si les pone MB, significa que son milivoltios. Si les pone esta letrita, microvoltios. Si les pone nada más la B, pues son voltios. Entonces tenemos que ser muy perceptivos de lo que nos esté dando. Si nosotros queremos entonces checar este limoncito, a ver cuánto nos da de voltaje, vamos a hacer la prueba, metemos una punta ahí, y ya con eso tenemos voltaje. No, claro que no. Vamos a ver entonces cuánto nos da al meter esta puntita. Ahí estamos viendo, nos está dando aproximadamente 62, y luego aquí abajito dice milivolt. Aproximadamente fue lo que dio, 62 milivoltios. ¿Ok? Entonces nos está dando este limoncito un voltaje de, nos dio 62, nos puso un 62, y luego nos puso una M chiquita y una B grandota. Eso significa que son 62 milivolts. O sea que estamos aquí en esta partecita.